Buenas, mi nombre es Jonathan Álvarez y en esta oportunidad trataré el tema acerca de los impuestos sobre inmuebles urbanos. Antes de entrar en materia, sería bueno dar una definición de lo que es un bien inmueble. La doctrina lo define como aquellos bienes que no se pueden trasladar de un sitio a otro sin romperse o deteriorarse. En el artículo 175 de la Ley del Poder Público Municipal lo define, define al inmueble como el suelo, en un primer lugar, al suelo susceptible a urbanismo, o sea, aquellos que tienen ciertas características para que éste se desarrolle, o sea, accesos a las vías, que esté dotado de los servicios mínimos para que sea posible el urbanismo, como es la electricidad, las aguas servidas. Las características de este impuesto es que es típicamente local, ya que su vigencia tiene vigencia es en la municipalidad, o sea, en su territorio, en la jurisdicción donde está el bien inmueble. Es directo porque incide directamente en el propietario, o sea, no se puede trasladar. Es real porque grava al inmueble. Esto es que se paga el impuesto de acuerdo al valor del inmueble, independientemente de la situación económica del propietario. Se dice que es un impuesto al capital, más no a la renta, porque grava precisamente es el inmueble y el valor del inmueble. Y es proporcional porque el impuesto se aplica, cuando se hace se determina, viene a representar una proporción del valor del inmueble, que es para eso está una fórmula y más adelante trataremos sobre eso, pero representa una proporción. Entrando en materia lo que es la ley, vemos que es el objeto. El objeto de la ley, o en este caso las ordenanzas municipales, para llamarlo propiamente como se le denomina, que es las ordenanzas, el objeto de ella es determinar, o sea, es establecer y regular el mismo impuesto, y es en su jurisdicción, porque es la municipalidad. En los sujetos está el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo viene a ser en sí la municipalidad por medio de que recauda estos impuestos por medio de su órgano en alcaldía y sus oficinas competentes de recaudación, o sea, sus oficinas receptoras de los impuestos. Y en cuanto a la base imponible, esta va de acuerdo al valor del inmueble, o sea, es una proporción, representa una alícuota de su valor. Es por eso que de allí su característica de la proporcionalidad. Será anual y se determinará de acuerdo a su valor fiscal, o sea, a su misma base imponible, y a los porcentajes definidos por la misma ley, con respecto o en relación al destino propio que se le va a dar al inmueble. En este caso, la ley dispone que si es de vivienda va a ser un 0,5%, si es destinado al uso de oficinas, clínicas o similares, es de un 1%, si es del comercio o va destinado al comercio o a la industria, también de un 1%, y los terrenos los tipifica con el 1,2%. A continuación vemos la determinación del impuesto. En términos matemáticos la ley plantea una fórmula matemática donde está BF es igual a BI por PF, donde BF es valor fiscal, el BI es valor del inmueble y el PF es la proporción fiscal. El valor fiscal viene a ser el avalúo que se le hace al inmueble por medio de las oficinas de catastro, y el valor del inmueble es como el valor real de mercado que tiene ese inmueble mediante el avalúo y siguiendo los parámetros obviamente que establece la ley para determinar ese valor. Y la proporción fiscal,
que la misma ley lo contempla. Vemos que el monto anual es igual al valor fiscal por la proporción fiscal. La ley también contempla el porcentaje de la proporción fiscal dependiendo del el destino que tengan esos bienes inmuebles. Contempla el uso de residencia, o sea, los bienes inmuebles destinados a uso de residencia, de vivienda, en un 0.4%. Si es destinado a usos de oficinas, clínicas o algo similar, es 0.4% también. En el uso de comercial o industrial contempla el 0.6%. Y por último, contempla los terrenos, que en un 0.7%. Vemos que la misma ley contempla o nos da esos datos para poder ejecutar más o determinar el impuesto como tal. En cuanto a la liquidación, esta se solicitará ante el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria, o sea, en sus siglas SEDEMAT, y se realizará el primer mes de cada año. Esto siguiendo las pautas o cumpliendo con las formalidades y los plazos establecidos en estas ordenanzas. Las sanciones prácticamente se configuran en multas y esto va a depender de la gravedad de las mismas. Aquí podemos observar que se va a configurar en un 50% de la cantidad liquidada por concepto del impuesto a quienes se nieguen a suministrar la información requerida, a mostrar los documentos que se le exijan, o aquellos que falseen datos o presenten datos incompletos. En cuanto a las sanciones, la ley también tipifica sanciones hacia los agentes de retención cuando estos no retengan los tributos correspondientes, quienes retienen montos inferiores a los correspondientes, y a los que, aún reteniendo los montos correspondientes, no los enteran ante las oficinas receptoras de los municipios, de los fondos del municipio. O podemos observar cómo se va a configurar esa multa, que la primera de un 100 a un 200% del tributo que se debía recaudar. En la segunda observamos que es de un 50 a un 150% del tributo que también se iba que correspondía retener. Y por último, desde un 50 a un 500% de lo recaudado. La ley también contempla sanciones hacia los funcionarios cuando estos no realicen la liquidación de oficio, cuando quieran acordar o se compruebe que se acordaron las rebajas, exenciones, exoneraciones o condonaciones de lo que se debía recaudar. Y también cuando aplican alícuotas inferiores, y cuando estando obligados no exigen el certificado de solvencia. Todas estas sanciones, en este caso, la ley las contempla en petros, que eso es para fortalecer, según la ley, este ecosistema que se está viendo de las criptomonedas. Pero siempre se va a traducir también al valor real del bolívar, o sea, el equivalente